bailar? No. ¿Es una promoción que baila? No. ¿No? Chicas, ¿no han enseñado coreografías para... ¿No ha habido campeonato de deportes? ¿No? No tienen. Siempre hay todos los años. Deportistas, levanten la mano. 2, muy poquito, 3. Los demás doblar el codo nomás. Sigue, avanza, por favor. A ver, el puntero, por favor. ¿Ya lo arreglaste? No, no. ¿Tienen un puntero? ¿Pero qué tiene un puntero rojo? No, déjalo nomás, sigamos nomás. Por favor. Ya, siguiente. Entonces, les voy a hablar un poquito de asma y crisis asmática rápidamente. Vamos a ver que en la historia natural de las sibilancias hay 3 tipos de sibiladores, vamos a decir así. La primera, que son sibilancias transitorias, son los niños que empiezan muy temprano. Esto que les decía, esto es en años, 3, 6, 11. Estos lactantitos que pueden empezar con una bronquiolitis, o es el inicio, o es el gatillante de una asma. Entonces, ¿quiénes son aquellos niños? Son la mayoría, aproximadamente un 65% que van a presentar sibilancias con cada infección respiratoria, y eso se va a terminar o va a disminuir notoriamente hasta los 3 años. El siguiente, estos son de la corte de Tucson, que fue se siguió más de 20 años a los pacientes. La segunda línea que está entrecortada son sibilancias persistentes en el asma atópica, o sea, tienen alguna característica de atopía. Miren cómo va aumentando a través de los años y persiste más allá de la edad escolar. Esos son los verdaderos asmáticos. Y la otra, que no es tan grave, las sibilancias que presentan hasta los 3 años, hay un aumento hasta los 6 y tiende a bajar, pero se quedan en una meseta. Esos son los sibilantes persistentes, pero que no son atópicos. Siguiente. Y aquí pueden ver los porcentajes, las sibilancias transitorias, menores de 3 años, 65%, y tienen buen pronóstico. Persistentes sin atopía, aquellos que es poco frecuente, ya conoces por qué. Ejemplo, puede ser una fibrosis quística o podría ser una secuela de displasia broncopulmonar. Siguen durmiendo. Persistentes, aquellos niños atópicos que van a persistir más allá de la adolescencia, y estos son los verdaderos asmáticos. ¿Pueden levantar la mano cuántos son asmáticos aquí? No es pecado. A ver, 1. ¿Nada más? No creo. ¿Quiénes han usado inhaladores alguna vez? ¿Y por qué dice que no son asmáticos? ¿Lo usaron una vez? No son como los papás arequipeños, no. Acá mi hijo no tiene asma. Y en la siguiente consulta tenemos que estar analizando también al papá. Así es la vida. Este cuadro lo tomo en examen. Vamos a ver las causas de sibilancias de la vía aérea grande y la vía aérea pequeña. Agudas en la primera fila y en la segunda persistentes. Entonces, de la vía aérea agudas tenemos a la cabeza cuerpo extraño. De vía aérea pequeña tenemos ahí a la bronquiolitis, puede ser neumonía o por micoplasma. Y en las persistentes tenemos en la vía aérea grande cuerpo extraño y en la vía aérea pequeña asma. Hay otras también que pueden revisar, pero esas son entre las más importantes. Les pido que revisen este cuadro. Siguiente. ¿Qué es el asma? Si dijéramos que es la fiebre tifoidea, ¿alguien me puede responder? Cualquiera, chicos, me gusta interactuar, no sean a los muertitos, no califico y no me dan ganas de dar clases. ¿Qué es una fiebre tifoidea? ¿Quién la produce? A ver, claro. Salmonella tifi. Yo no puedo encontrar esto en asma. O sea, yo en asma no les puedo decir es el culpable es tal. ¿Ya? Pero ¿cómo la definimos? Es una enfermedad bronquial inflamatoria crónica persistente repetitiva que puede ser reversible con o sin tratamiento. Tiene diferentes grados y va a ser desencadenada por diferentes estímulos. Siguiente. Estos son los 4 cambios anatomopatológicos que tiene el asma. Les van a preguntar en muchos exámenes de nano de residencia. Si les piden 3, es la edema bronquial, hiperreacción bronquial o hiperrespuesta bronquial y la obstrucción del flujo aéreo. La cuarta es hipersecreción de moco, si es que se le pide. 4.
Si piden 3, ahí lo tienen. Siguiente. ¿Cómo define el GINA el asma? Enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas menores en la que desempeña un papel destacado las células mediadores. Es un proceso que se va a asociar a la presencia de hiperrespuesta bronquial que produce episodios recurrentes, sibilancias, disnea, presión torácica y tos, particularmente durante la noche. Ya nos está diciendo los 4 signos cardinales de asma. Siguiente. En la epidemiología hay diferentes grados de presentación. Siguiente. En el mundo en general, ¿sí? Incluso va a ir de 5 a 20%. Siguiente. Estos son estudios que pueden revisar, estudios de ESA en 2 etapas, en que ve un aumento de la prevalencia. Siguiente. Que pueden ver de 6 a 7 años, tanto de 13 a 14 años. Ha habido un aumento a través de los 2 estudios. Siguiente. Y aquí pueden ver un poco en Latinoamérica las diferentes presentaciones que hay. En Lima tenemos una alta prevalencia, aproximadamente del 20%, 26%. ¿Alguien me puede decir por qué? Varias razones tenemos. Lima húmedo. O sea, tenemos más años más meses de edad en la capital. ¿Qué más? ¿Otro? Smog. Muy bien. ¿Otro? El humo de las fábricas, el humo del parque automotor. ¿Sí? Ya. Y en Lima hay, antes aquí no había mole, ¿se acuerdan? No. Exacto. Ya. Entonces ahí hay comida chatarra, ¿no? Lo que les gusta a ustedes. Terminan un examen, van a ir al mole. Los jalan, van al mole. Aprueban, van al mole. ¿O no? Díganme. ¿Sí o no? Ahora hay más moles acá, entonces se come comida chatarra, comida con alergenos. Esos que han levantado la mano que tienen asma, traten de comer más sano, más natural. ¿Estamos? Y los que no han levantado la mano también, porque si no van a ir a estos... va a haber en el mundo más enfermedades de origen alergénico, porque nosotros ya son, bueno, voy a decir nosotros, ustedes, porque yo comí menos chatarra que ustedes, ¿o no? Ustedes van a dar hijos más alérgicos y sus hijos van a dar más alérgicos todavía a sus nietos, ¿sí? Si no hay un cambio en esto. Siguiente. En Arequipa hubo un estudio del doctor Arturo Recabarren, más o menos estaba en el 5, a nivel Perú 5-20%, en Arequipa aprox 15%. Como les digo, antes se decía que venían de Lima, vayas poniendo la siguiente, se curaban, ¿no? Voy a Arequipa, hay gente de Lima que ha venido a vivir. ¿Y por qué te viniste? Porque mi hijo tenía asma y acá era mejor. Solamente por una razón es, a ver cuál, el clima seco. Aquí el clima seco, ¿ok? Entonces cuando tú preguntas a esos papás arequipeños con sombrero grande, ¿hay alguien de la familia que tiene asma? No, ninguno, niegan. Asma solo en Lima. Yo no sabía mucho de asma cuando fui a hacer la residencia de pediatría en el hospital de Lima. Si alguna vez nos dieron una clase en la universidad era mucho. ¿Por qué? Porque en mi época no había tanta prevalencia. En cambio ahora, ¿sí o no? Es lo que más hay en las emergencias, lo que ustedes tienen que aprender a manejar en el internado al revés y al derecho para que cuando sean serum no estén llorando. Si van a una, todo lo tienen, a ver, enséñenme su aparatito, a ver. ¿Cuál es el aparatito que usan más frecuentemente? El celular, ya está. Cuando vayan a trabajar al serum y no hay internet, ¿qué van a hacer? Se van a hacer por una antena, claro, los que pueden. ¿Qué van a hacer? Tienen que recurrir a los libros. Por les digo, hagan sus tablas, hagan sus resúmenes, eso les va a ayudar, ¿ok? Y también cuando vayan, hagan un diagnóstico situacional. ¿Y qué pueden hacer? Hacerse amigos del chamán, hacerse amigos del brujo o de la bruja, conversar con el alcalde que les compre un nebulizador, que van a salvar vidas. ¿Cuánto cuesta un nebulizador portátil? ¿Quién sabe? Entre 200 a 300 soles, no cuesta más. Entonces antes de ir al serum, hagan una rifa y ya se van con su nebulizador. Muy bien, siguiente. Entonces no tiene una teología estricta. Tenemos teorías, que dice la teoría alergénica, que el asma es un proceso alérgico en el que va a haber aumento de inmunoglobulina E, por lo tanto que va a provocar degranulación de mastocitos y estos van a provocar sustancias broncoactivas que va a provocar broncoespasmo y edema.
Siguiente, que van a intervenir también las interleuquinas. La otra teoría es la neurogénica o colinérgica. Dice que el asma es una enfermedad nerviosa, que va a haber inhalación de sustancias irritantes, por lo tanto liberación de neuropéptidos que van a provocar la permeabilidad vascular, la broncoconstricción y la hipersecreción de moco. Siguiente. Entonces, la última y la más que está más en boga es: yo pongo a mi bebé en una burbuja, es la teoría higienista, que lo alejo de todos los alergenos, ¿no? De la humedad, de los climas, cambios de clima, los animales, etc. Pero esto está relacionado a un probable que se demore la maduración del sistema inmunológico y por lo tanto van a ser más alérgicos. Siguiente. O que cuando los pones en contactos a estos de los que fue protegido, probablemente van a hacer peores cuadros de alergia. Siguiente. Entonces, el asma lo toman en el examen. Se estipula en cuanto a la etiología que es un proceso fundamentalmente alérgico, que va a depender tanto de factores genéticos como de factores ambientales. Y eso es lo que les digo, a los papás arequipeños les pregunto: ¿hay alguien con asma en la casa? No. ¿La tía, la abuela? No. No hay, de repente no hay. Y empieza pues esto. ¿Sí? O sea, ¿interviene la genética? Sí. Yo voy a decir un 80%, pero a veces no. ¿Estamos? O es que no se descubrió pues a tiempo, ¿no? Dicen que el abuelito murió de cor pulmonar o de otras cosas, ¿no? Un DEPOC y ya, pero en realidad es asma. Siguiente. Entonces, hay factores de riesgo para el asma. Siguiente. Y ahí tenemos los genéticos, que hay genes especiales que predisponen a la atopía. Me acuerdo mucho que fui a un curso de actualidad a Lima hace un par de años. ¿Y cuál era el estudio? Venía un doctor de Estados Unidos a dar una charla. Lo único que se había reducido era de 150 genes que había para el asma, habían reducido a 100, me parece. Entonces, eso era todo el estudio. Entonces, es muy importante, como les digo, el sexo, bueno, cuando son menores, los porcentajes es igual entre damas y varones. Cuando se va subiendo de edad, es más importante en la adultez la presencia de asma en mujeres. Los factores ambientales como alergenos intradomiciliarios, extradomiciliarios. Los ácaros, caspa de animales, pelos, por eso están ahí los nombres. Hay gente que duerme con su gato, ¿no? ¿Sí o no? Levanten la mano, ¿quiénes duermen con su gato? Ya. Tengan cuidado porque los gatos también tienen el toxoplasma y eso hacia el futuro que tengan abortos, las niñas. No es para nada bueno el gato. Es que pueden freírselos. Extradomiciliares, el polen, hongos. Por ejemplo, viene un niño con crisis asmática. ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha hecho? Fue de paseo y se revolcó en el césped. ¿En el césped qué hay? Polvo. Aparte, ¿hay flores? No hay flores. ¿Las han visto? Hay flores pequeñitas, hay flores y eso tiene polen. Basta y sobra. Tenía un paciente que ahora efectivamente ya es menos las crisis que presentaba. Y ya la señora me entendió tanto que cuando venía ya al hospital, su hospitalización muchas veces, ella misma decía: doctora, está bien. Lo que ha pasado es que este chico ha ido a la casa de su tía y ha ido donde los cuyes. ¿Qué hay en los cuyes? Caspa, ácaros, pelos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, los factores de riesgo, vamos a ver que comience el asma antes de los 2 años, que una mamá o un familiar cercano tenga asma o rinitis o sinusitis, prueba de alergias positivas para alergia o atopía y alteración de la función ventilatoria pulmonar. Siguiente. Y tomo examen de este cuadro. Aquí tienen el IPA o API, ahora se está llamando API, le van cambiando como desean. Es el índice predictor de asma. Tienen 2 autores y tienen criterios mayores y menores. ¿Qué varía? Miren, solamente la segunda parte, de Gilbert, la sensibilización de alergia a uno más alérgeno. Lo demás es prácticamente igual. Y cuando yo les pregunto, ¿qué van a pedir para el asma? Hemograma. ¿Le duele la uña? Hemograma. ¿Le duele la cabeza? Hemograma. Por lo menos sepan que se hace un hemograma para ver la eosinofilia. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes de asma? Estoy hablando solo de enfermedad crónica de asma. Delegada, ponte acá por favor. Hay como 6 que están durmiendo y ya me dan sueño. Que se paren. Va a ser una coreografía. Parados. 5, 4,
Párense, jóvenes, párense. Parados. ¿Todo? Cuando duermen más de 5, yo no parar. Muy bien. Hay como abuelos de 80. Ya, todos, imiten. Cintura a un costado. Gira, así. Ya, a la otra. No, a un lado no. Vamos a ver. Ya, los que no están haciendo van a venir a bailar acá, ¿no? Hay una doctora con el celular. Ya, listo, haciendo. ¿Ya se despertaron? ¿Sí? Este es tema de examen. Abuelita de 80. En su época yo jugaba boli y era catequista y iba a la discoteca en la noche. Cada vez las promociones que vienen, ¿por qué estás así? Están arrastrando los pies. Hecho guardia. Ya no los hacen como antes, he dicho. Los alergenos de asma. Han visto que hay desencadenantes. Y estos, vamos a ver que son los desencadenantes de asma. Un poco el resumen, vamos a decir. Infecciones respiratorias virales, que es el más importante. Polvo de la habitación, ácaras, pólenes y pastos, caspa de animales, contaminantes intradomiciliarios, el ejercicio, productos químicos, aire frío y medicamentos. Quiero que me digan un medicamento que puede producir un desencadenante de asma. Lo voy a poner en el examen entonces. ¿Pueden averiguar? Uno de los que utilizan bastante ustedes para la fiebre, el ibuprofeno. En niños alérgicos va a provocar tos, puede provocar crisis. Siguiente. Y acá están los cambios estructurales de los que habíamos hablado. Van a tomar en su examen de NAM, hágame caso, yo soy bruja, ya saben. Dice en las promociones anteriores que yo pronostiqué el COVID. ¿No saben? Era la promoción de mi hija, que ahora ya es pediatra, y les daba clases a su promoción. Y les decía, en el 2010 me parece, claro, en el 2010, es que los episodios de pandemia se producen cada 10 años. Y les explicaba lo que era influenza. Y justo a los 10 años, un compañero de ella, oye, dile a tu mamá que es bruja. Realmente apareció el COVID, de verdad. Así es que bueno, ¿cuántos van a probar de acá? ¿Les digo uno? Sí. Muy bien, vamos a ver que los cambios estructurales son 4. ¿Pueden leer? Doctor, ¿por qué sacó máscara? Te va a contagiar tu amiga, estás con resfriado. Quítate, te vas a dormir más rápido. ¿Estás resfriado? Muy bien. ¿Cuáles son los 3 que yo les iba a decir que cuando les piden 3 digan y el cuarto es, puede ser o no puede ser? Hipersecreción de moco. Cuando les piden 3 son los 3 de arriba. Si les piden 4, son los 4 que están bien. Siguiente. Muy bien. ¿Cuál es el gol estándar de examen auxiliar para el asma? La espirometría. Espero que no se equivoquen, ¿no? Voy a preguntar, todo lo que yo digo ahora, hayan asistido o no, todas las carpetas que están vacías, voy a hacer preguntas. Es que, como ustedes vinieron, van a saber. No digan nada a los demás, ¿no? No me pasen esas clases grabadas, por si acaso. ¿Ya? Y entonces, todo eso yo pregunto. Todo lo que he conversado hoy día, yo pregunto en el examen teórico práctico. Muy bien. Pueden leer un poquito lo que es una espirometría, es una prueba de esfuerzo. Tenemos ya preestructurado de acuerdo a la talla del paciente. Entonces, generalmente va a tener una pancita que le decimos, ¿no? Es como un triángulo, lo que debe mirarse, y generalmente los asmáticos tienen como una pancita. Estudien y lean, repasen esto. Siguiente. Bueno, un poco de la fisiopatología, ya también es lo mismo que hemos hablado hace poco. Siguiente. Las células que intervienen, ¿no es cierto? Y nuevamente la obstrucción, inflamación y la hiperreactividad y qué es lo que produce. Siguiente. Cuando les decía la definición, decíamos es una enfermedad crónica, bronquial, crónica, inflamatoria, que es reversible, ¿verdad? ¿Sí? Con o sin tratamiento incluso. Pero el paciente que está con crisis frecuentes va a provocarse un edema del epitelio o de las células epiteliales, ¿no es cierto? Pero cuando ya está instalado el asma, tienes que usar un beta-2 y un corticoide inhalado en MDI o inhalatorio. Cuando no lo haces o dejas de usar el tiempo que sea necesario, se va produciendo esto.
Por eso los adultos, o los neumólogos de adultos nos dicen que los pediatras tenemos la culpa de los EPOC, porque no supimos tratar el asma, pero realmente es que el paciente no sigue su tratamiento. Entonces va a haber engrosamiento del epitelio después de depósito de colágeno y finalmente hipertrofia. Cuando llegamos a hipertrofia ya no hay vuelta que dar. ¿Estamos de acuerdo? Se va a llamar el remodelamiento de la vía aérea. Siguiente. Y más va a haber células mucosas. Siguiente. Entonces, entre los antecedentes para el diagnóstico de asma es que tengan familiares con asma, personales que tengan episodios de bronquitis o de sibilancias con o sin un periodo de infección viral, que puede haber rinitis alérgica o un eczema atópico, cuadros, episodios de disnea, sibilante o no, o que tengan agitación o dificultad respiratoria o tos después del ejercicio. Siguiente. ¿Cuál es la sintomatología? Episodios de sibilancias. La tos generalmente va a molestar en la noche, ¿sí? Va a haber sibilancias, opresión del pecho o dolor del pecho. Siguiente. Entonces yo quiero que se aprendan esto. ¿Cuáles son los 4 signos cardinales de asma? ¿Pueden leer, por favor? Sibilancias, disnea, tos, opresión torácica. Ya, espero que lo digan en el examen teórico práctico, ¿no? Porque yo jalo, por si acaso. ¿Les han dicho o no? Sí, yo jalo. En el examen teórico práctico yo jalo. Hoy había un día que no me contestaba nada, una chica y estaba embarazada, y se agarraba su pancita como para que le tenga pena, pero embarazada no, la cabeza no se embaraza. ¿O sí? No, entonces hay que estudiar. Siguiente. ¿Qué más? Les estoy dando todas las pautas del examen, ¿o no? Ah, ya, entonces. Ya, el diagnóstico es lo mismo que habíamos dicho, los antecedentes, los síntomas que ya conocemos, el gold estándar que es la espirometría o una flujometría, y voy a tomar una radiografía de tórax. No siempre se toma o no siempre es tan necesario. ¿Para qué voy a tomar una radiografía de tórax? Cuénteme. ¿Para qué se les ocurre? Exacto, para ver complicaciones. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Derrame pleural no tanto, no va a ser lo primero. Complicaciones del asma. Atelectasias. ¿Qué más? Neumomediastino, neumotórax. ¿Sí? Se rompe el pulmón. ¿Y el hemograma para qué lo voy a pedir? Ah, ya. Listo, siguiente. Y la inmunoglobulina E que no es tan ¿cómo se dice? Es genética, no es solo se debe a Muy bien, acá van a leer porque son las características de la radiografía, de lo que hemos hablado un poquito en bronquiolitis. Acá tienen un poquito. En el examen les puedo pedir, escriban 5 características de qué pasa con la radiografía de un niño con asma. ¿Estamos? Siguiente. Siguiente. Ya las hemos repasado. Hay una clasificación siguiente de acuerdo a la severidad. Esto estaba antes del 2006. Todo por el GINA. El GINA es una comunidad de expertos a nivel mundial. Entonces, nadie se va a aprender todo esto, pero sí tienen que ver qué califica. ¿Cómo se clasifica? Intermitente, persistente, leve, moderada y severa. ¿Y qué síntomas vamos a revisar? Diurnos, nocturnos y la función pulmonar. Eso es de acuerdo a la severidad. Siguiente. Y después del 2006, nos dice Gina que está bien, se ha sabido ya diagnosticar. Ahora, lo más importante en asma es el control. Porque tú puedes darle inhaladores y no le va bien. Entonces, ese se llama control. Y tienes que revisar por qué no se controla. ¿Qué califica? Síntomas diurnos, limitación de la actividad, síntomas nocturnos que despierten al paciente, necesidad de medicamento rescate, función pulmonar y exacerbaciones. ¿Cómo va? Controlado, prácticamente es muy poco lo que tose o tiene sibilancias. Parcialmente controlado, controlado casi normal, parcialmente controlado cuando entran en crisis. Y prácticamente cuando ya llegan al hospital y con mucha sintomatología va a ser los no controlados. Esto es movible. Va mejorando el paciente y va retrocediendo. ¿Estamos? Siguiente. Y el diagnóstico diferencial de asma, que ustedes lo pueden revisar. Siguiente. Y el tratamiento. Siguiente. El tratamiento se va a basar en 4 pilares. Pregunta de examen. Educación, control ambiental, evaluación de la función pulmonar y tratamiento farmacológico. Cuando ustedes solo dan tratamiento farmacológico, ¿qué se llama? ¿Saben o no?
drogadictos no pueden, porque solo les recetan drogas, ¿sí o no? El kit de un médico con tu vecino es eso, ¿cómo impartes? O sea, por ejemplo, en diarrea, ¿qué le vas a decir? No fruta cruda, ¿no es cierto? Líquidos abundantes. Acá, por ejemplo, vamos a decir reposo, no ejercicio, no comida chatarra, aléjate de los animales, etcétera, etcétera. Y después das tu tratamiento, porque si tú solo das tratamiento, vas a fracasar. Siguiente, educación, ¿qué más vamos a hacer? Control ambiental, pueden verlos en las figuras. Siguiente. Y los objetivos del tratamiento, me parece que podrían leerlo, porque es prevenir, ¿no es cierto?, los síntomas, mejorar o mantener una función pulmonar normal, mantener la actividad normal, que no falten a clases, disminuir las visitas a urgencias, ¿no es cierto?, proporcionar el tratamiento farmacológico y ver las expectativas del paciente, porque a veces hay que dar charla a la familia. Siguiente. Entonces, ahí tienen el tratamiento farmacológico de broncodilatadores, beta-2 adrenérgicos, anticolinérgicos, metilxantinas, que no los estamos usando tanto, y los antiinflamatorios, los que más usamos son los corticoides tópicos. Siguiente. Un poco la relación de broncodilatadores, no tenemos la terbutalina, por ejemplo, y ahora van a ver en el tratamiento que estamos poniendo, antes se daba solamente en la primera etapa o el primer paso salbutamol, pero se ha visto que hay debut de asma que llegan a la muerte. Entonces tú cuando te enfrentas a un debut de asma no vas a saber qué tanto este paciente te puede hacer complicaciones de llegar a la muerte, ¿no? Entonces ahora no se da solo salbutamol. Cuando tú diagnosticas asma tienes que dar salbutamol y corticoide inhalado de bajas dosis. Siguiente. Y aquí tienen un poco el esquema que es de control y no control, que puede ir hacia arriba o hacia abajo. A ver la siguiente, creo que está mejor la siguiente. Ya, en el paso 1, miren, abajo está beta-2 o SABA, que es beta-2 de acción corta. Y ya ven, en el paso 1, considerar corticoides esteroides de dosis bajas. En la siguiente, tú puedes aumentar o ver la teofilina en dosis bajas. Pero el paso 3, que antes no se miraba así, es o subes el corticoide a dosis media o ya asocias el corticoide a productos de beta-2 de acción prolongada, los LABA. Siguiente. Y un poco igual esto, no está diferente, simplemente hay que ver que cuando uno va avanzando en la terapia prácticamente terminas con corticoide bioral, ¿no?, cuando son graves. Realmente acá en Arequipa no hemos llegado a tanto. Siguiente. Porque si ustedes analizan al paciente que no va bien, es porque no lleva el tratamiento completo. ¿Qué hacen la mamá la mayoría? Llevan el tratamiento con salbutamol, lo ven que está mejor y le quitan. Y yo le digo, señora, usted no tiene un estetoscopio para que vea que todavía adentro suena, que todavía tiene sibilancias, tiene flema, ¿ok? O, por ejemplo, el corticoide inhalado, que debe ser en la primera etapa, si ustedes imponen o lo colocan, es 3 meses seguidos, sin parar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se aburre el niño, se aburre el paciente y lo deja. Entonces, después empieza otra vez con un síntoma y le colocan una semana y lo cortan, y ese es un tratamiento muy irregular. Esto les traje para dosis baja, media de los inhaladores. Siguiente. Lo leen, por favor, es un algoritmo. Siguiente, del cuadro clínico también. Siguiente. Y ahora entramos a lo que es crisis asmática para terminar esta parte, que es siguiente. Lo definimos como un episodio agudo o subagudo de empeoramiento progresivo de dificultad respiratoria, con la presencia de tos, sibilancias o presión torácica y disminución del flujo expiratorio. Siguiente. Desencadenantes de crisis asmática. Como pueden ver, lo que les hablaba, el abandono de la medicación habitual, errores en la administración, por ejemplo, no quitan la tapa colocan el hidrocábalo, pero no tapan no quitan la tapa del inhalador. Infecciones, el árbol bronquial, los virus a la cabeza, exposición consciente o no a los alergénicos, fármacos que van a desencadenar, que ahí tienen aspirina y beta bloqueantes. Siguiente. Y aquí tienen en esquema ya los desencadenantes: infecciones virales, dolores fuertes, cambio brusco, esfuerzo, estrés, nerviosismo. ¿Cuándo les toca el examen? 18. ¿Ya están nerviosos? No. Más o menos. Alteraciones de la digestión hasta el reflujo gastroesofágico. Siguiente. Vean que es diferente de los desencadenantes de asma, ¿sí?
En la fisiopatología va a haber espasmos, caso componente inflamatorio al inicio y puede ser reversible. Siguiente. En etapas iniciales van a haber hipoxemia con hipocapnia. Y cuando vamos avanzando va a haber, por la hipoventilación aumenta el CO2. Siguiente. Y vamos a ir avanzando por hipoxemia, normocapnia y acidosis respiratoria. Y en etapas finales la hipoxemia es severa y va a haber hipoventilación y por lo tanto hipercapnia y acidosis mixta. Siguiente. Entre el oxígeno y el CO2, más lábil es el CO2. O sea, más daño te va a provocar que se acumule CO2 a que no tengas tanto oxígeno. El organismo soporta todavía. Siguiente. Y la clasificación de la crisis leve, moderada, severa. Siguiente. Y aquí tenemos una clasificación: leve, moderada, severa y crisis asmática fatal, en la que podemos llegar a la muerte. Ustedes vean, todo lo que se califica, frecuencia respiratoria, disnea, tirajes estertores, lenguaje, si puede hablar o hace frases cortas o palabras aisladas. Las sibilancias, donde están estertores. Recuerden ustedes que es menos grave los sibilantes expiratorios, más grave que sean expiratorios e inspiratorios. Y el tórax silente, que muchas veces vienen pacientes muy graves y han ido a la posta, ¿y qué le han dicho? No tiene nada, no saben escuchar. ¿Cuántos tienen mascotas? Levanten la mano. Casi todos. Entonces, ¿han hecho la prueba de escuchar el pulmón de su mascota? Sí, tienen que escuchar. Tienen que escuchar a sus mascotas, porque esos pulmones pequeños son como un lactantito. ¿Sí? Entonces, escuchen para que su oído ¿Dónde se van las niñas? ¿De qué? Ok. Siguiente. Escuchen esto, les decía, y lógico, después lavan su estetoscopio, porque acostúmbrense a escuchar lo normal, porque si van al paciente, ¿qué van a escuchar si no saben lo que sus oídos es normal? ¿Ok? También pueden escuchar a sus hermanos menores, a sus papás, por lo menos avísense a lo que es normal. Y esto es lo que usamos el PRAM en emergencia para calificar, ¿no es cierto? Y ver el tratamiento. Avanza, es lo mismo. Siguiente. Y exámenes de laboratorio, lo igual. La radiografía la voy a tomar para las complicaciones. El AGA, porque ya está en insuficiencia respiratoria. Siguiente. Y el hemograma para ver si hay o no una coinfección bacteriana. Una radiografía que está más exagerada que la que le he presentado anteriormente, porque está en una crisis. Siguiente, lo que es inhalación y nebulización, que muchos confunden. Siguiente, y el tratamiento: oxigenoterapia, beta-2, corticoides, anticolinérgicos, teofilina en casos severos, sulfato de magnesio, que lo estamos usando bastante. Siguiente, creo que podemos ya. Siguiente, ya lo leen esto, de acuerdo al PIS, el tratamiento. Siguiente. Y aquí está lo más importante. En crisis leve tienen que dar beta-2 cada 20 minutos. ¿Cuántas pulsaciones si quieren? 2 a 4. O nebulizado, 0.15 miligramos por kilo. O el peso por 0.6. Crisis moderada, llevamos hasta 6 a 8 pulsaciones de salbutamol y está considerado el bromuro hipatropio, ¿no es cierto? También puedes hacer en terapia de crisis, inhalado o nebulizado, y corticoides orales. Y en moderada severa, lógicamente vamos a usar los corticoides sistémicos endovenosos. Siguiente, pueden revisar. Siguiente, listo, no voy a hacer el caso clínico, pasemos a tuberculosis para terminar. ¿Qué hora es, dijo? 4.